Ya estamos. Bueno, buenos días a todos. Yo soy el magistrado Cruz Amadeo, titular del número 9 de Madrid, de instrucción. Algunos supongo que nos conoceremos por el tiempo que llevo aquí. Vamos a intentar que esta investigación que se inicia y que desde luego es muy mediática se desarrolle por los cauces que yo pretendo, que son los del garantismo y de la eficacia. Y vamos a ser prácticos. Hoy por hoy todavía hay algunas personaciones que se han admitido, pero la querella pues todavía estamos pendientes de analizar porque ha habido una ampliación en cuanto al objeto de las investigaciones. Hoy no va a tener gran relevancia porque hoy vamos a tomar declaración exclusivamente a dos fiscales, ¿no?, sobre unas denuncias que formularon. Pero de cara al día 11, que es donde existe mayor actividad, pues intentaremos ya tener todo el trabajo bien hecho, ¿no?, los deberes hechos, ¿no? Les pido por favor varias cosas. En primer lugar, les voy a pedir ahora, cuando termine de hablar, que voy a ser muy breve, que se identifiquen ustedes y que nos digan además a quién están representando. En segundo lugar, que por favor esto no se convierta en un circo. Se lo digo honestamente, se lo voy a decir directamente. Quiero que las preguntas tengan un sentido y que no se repitan, y que nos ajustemos a lo que es esto, y siempre respetando la presunción de inocencia y las garantías de los investigados. Esto para mí es fundamental. Garantías que comprenden no solamente una serie de derechos formales, sino también la capacidad de conocer los hechos que se le imputan y de las diligencias que se practiquen. Digo esto porque, y con esto prácticamente terminado, el día 11 vamos a proceder con carácter preliminar con la presencia de los investigados a visualizar una serie de grabaciones que nos han ofrecido, que tenemos nosotros. Hoy vamos a tomar declaración simplemente a los dos fiscales, y uno de ellos ha aportado, y se es conocido, una grabación. Esta se visualizará en presencia de los propios investigados para que tengan cabal conocimiento de todo lo que hay contra ellos, si es que hay algo, que no me meto. Bueno, y por último, por favor, no hay grabaciones. Yo les ruego que seamos profesionales. Yo no voy a poder evitar que se grabe, que se difundan lo que estamos diciendo, lo que vayamos a hacer. Apelo a su profesionalidad. Apelo a su profesionalidad. No sé lo que sucederá. Bien, ahora vamos a un turno, pero muy breve, de preguntas y de cuestiones, pero vamos a un segundo solo, Ana. Ya sé. ¿Quería usted preguntarme algo? No, nada, señoría, disculpe. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, con la venia. Simplemente, ¿cuál es el orden de las intervenciones por parte de los vamos a hacer el Ministerio Fiscal, le vamos a dar prioridad. Luego vamos a ir por el orden de las personaciones. Creo que es un criterio objetivo, que no es esto. Entonces, bueno, pues usted, por ejemplo, sería el último. El primero, porque acte oír, ¿no? Exacto. Acte oír. Sí. Bien, en ese caso, cuando usted quiera preguntar, tiene usted que facilitarle su sitio, porque tienen, eso sí, que hablar a los micrófonos. Se lo ruego que lo tengan siempre presente, ¿vale? Señoría, entiendo que las grabaciones que dice usted que se van a visionar el día 11 están en autos, pero nosotros no hemos... Es que lo que pretendemos es que se visionen ese día. O sea, vamos a visionarlos ese día. ¿Sería usted tan amable a hablar un poco más alto, por favor? Perdón, la letra de 3, claro, al verlas ese día no tenemos acceso a algo que es esencial para la defensa y poder interrogar al testigo hoy. Bueno, no, hoy lo que se le va a interrogar es por lo que él, es su declaración. Aquí lo importante es la declaración. La grabación no es sino la corroboración, en su caso, de lo que declare hoy. Y aparte es que quiero que esas grabaciones se vean, se visualicen, en presencia de los investigados. Creo que esto es una garantía máxima. O sea, que no sea una cuestión de que ellos no estén aquí, porque ellos tienen que saber lo que hay contra ellos, aunque solo sea para tomar una decisión que para mí es fundamental, que es si quieren declarar o se acogen a su derecho a no declarar. Y con carácter previo a esa decisión, yo voy a proyectar esas grabaciones que tenemos, y supongo que ustedes le darán puntual conocimiento, cabal conocimiento de las declaraciones que efectúan los dos fiscales. Es mi modo de entender el sistema. Claro, pero yo entiendo, señoría, que ver la grabación en el momento de su declaración o previo a la declaración les lesiona el derecho de defensa, porque luego no tienen el trámite de poder hablar conmigo y comentar. Se va a hacer tal y como yo lo digo.
No obstante, todos ustedes tienen facultades para cuestionar mis decisiones y que yo con mucho gusto estudiaré todas las objeciones que hagan. Yo creo que mi criterio es que hoy debemos escuchar a los dos testigos. Si han aportado algún tipo de grabación, se visualizará momentos antes de preguntarles a los investigados si es su deseo declarar o guardar silencio. Señora, pues simplemente formalmente, para que conste, yo sí solicito que se suspendan estas declaraciones hasta que tengamos acceso formal al contenido de esas grabaciones, porque afectan directamente a los hechos que se le imputan a mi defendido. Tomaré una decisión al final de las diligencias que vamos a practicar hoy. Pero me interesa la suspensión de las de hoy también. Las de hoy me parece, su señoría tiene la esa, pero yo creo que las de hoy se les va a facilitar, ¿no? Las grabaciones de hoy. No, pero está pidiendo la grabación. No, las de hoy. No, estoy pidiendo la grabación de las que se va a visionar el día 11, porque bien, yo considero que para la defensa necesito ver el contenido de las grabaciones antes de interrogar a los fiscales. Con carácter previo. Bien, tomaré una decisión. Señoría, con la venia, tengo una consulta. En el caso de mi defendido, que es el señor Pere Rusiñol, con la singularidad que representa su condición de periodista... ¿Podría usted hablar un poco más alto, por favor? Sí. En el interrogatorio a uno de los testigos, esta parte, para contrastar las respuestas que el testigo deponga a mis preguntas, he traído un pendrive con unas audiciones de WhatsApp. Yo me reservaba la petición, si no coincidía la respuesta con la realidad, a que se fueran oídos. Si procesalmente es necesario, lo aporto ahora. Lo que usted considere, es un tema de orden. Que dije la defensa de usted. Usted verá qué es lo que más interesa a su defendido. Yo lo aporto ahora y en todo caso me reservo el derecho de pedir la audición en el momento en que se produzca la declaración. En cada momento se tomará una decisión. Tomo nota de la petición de ustedes. Sí. Esto es muy breve, eso. Además tenemos unos días. Si tomo una decisión, pues sí. Es que es fundamental. Que hay que darles pues lo haré, es que esta parte, además, en ese momento, señoría, no va a poder valorar si se ha transcrito el contenido íntegro, si no se ha transcrito, si es decir, afecta al derecho de defensa. Nada. O sea, desde mi punto de vista, y en eso sí que eso voy a ser bastante claro, todo lo que sea grabaciones y tal se van a introducir bien. Ya, pero es que igual no se ha grabado, señoría, todo lo que se debería haber grabado. A eso le voy. Bueno, en eso quizás tiene usted evidentemente razón. Quizás debe usted tener conocimientos para, en su momento, impugnar o, en fin, decir que eso no es correcto, lo que sea, o formalizar tal. Claro. Pero déjeme que termine hoy la sesión de hoy y después, con mucho gusto, yo tomaré una decisión al respecto. Perdón, señoría, con la venia, es que yo no he entendido bien qué es lo que quiere aportar la letrada del Son cuatro... O sea, no sé de dónde ha salido esa grabación. Son 4 mensajes de WhatsApp grabados por uno de los deponentes, testigo, para preguntar si lo reconoce. Son muy mensajes de WhatsApp. Pere Rusiñol y el señor Grinda. Es del señor Grinda al Pere Rusiñol, concretamente. ¿Le podremos preguntar al señor Grinda? Correcto, por eso lo aporto previamente para evitar... Pero es que esa no es la forma de aportar. Entonces dígame usted. No es una forma de aportar, pero debería usted haberlo aportado antes. Es que he tenido acceso... Perdón, tuve acceso ayer, señoría. A ver, aquí hay que facilitar que todo el mundo tenga acceso a toda la información. Como usted ha dicho antes, soy receptivo a lo que usted ha dicho. Pero también, por la misma regla de 3, todo lo que usted quiera aportar deberían tener conocimiento de ello. O sea, no se trata de aportarlo en el acto. Estoy de acuerdo. En términos de garantismo comparto este planteamiento. El problema que he tenido es que yo he tenido acceso ayer, porque ha sido una personación muy reciente, como sabrá, estaba de testigo y luego de investigado. Son 4 audiciones muy breves, de 4 mensajes, y en todo caso sí. Son 4 notas de voz, sí. Podemos preguntar al señor Grinda si tiene esos WhatsApp, si tiene esas notas de voz y las quiere aportar él. ¿Pero por qué no las puedo aportar yo?
Pero que entiendo que ahora mismo no es el momento, porque no es una cosa que aporta uno de los investigados y creo que está primero la persona que es testigo que tendrá que decir si lo recibió, si no lo recibió. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como no tengo ningún interés en dilatar la diligencia y el derecho procesal está para alguna cosa, yo voy a hacer el interrogatorio en función también del contenido y me reservo el derecho a aportar la prueba. Usted siempre puede preguntar si en algún momento correcto, se efectuó sí, esto y tal, y si es la idea. Y si el otro lo niega, es evidente que usted podría que tenga aportar la obligación de aportar la prueba. Tenga en cuenta que los testigos van a declarar bajo juramento, o sea que... Por tanto, yo, por cortesía procesal, me ha parecido más honesto plantearlo de entrada y no sacarme Le agradezco mucho. Es que me parece que es más elegante. Es que... Bien, estamos, sí, perdónese. Para oponernos a la cuestión previa que ha formulado la defensa de Ley 10 y de Pérez Dolce y de Justicia Europa, Popular, María Pardo, y respecto de la petición que acaba de formular la tercera investigada, pues con nosotros consideramos de que si lo aportan a la causa, pues no hay ninguna garantía judicial que venga a ser celebrada. Muy bien, muchas gracias por darme su opinión. Yo tomaré una decisión. ¿Qué les parece bien que empecemos? Perdone el cambio, señoría. No se preocupe, Como yo soy el último personal. Vamos a hacerlo así por este orden. Aquí estábamos sentados a inversa, porque ahí estaba el primero, segundo, tercero, cuarto, nos han sentado a la inversa del orden personal. Vale. Pues Ezequiel, cuando quieras. Sí. Sí. Es que me lo han dicho varias veces y se me olvida siempre. Por favor, identifíquense de uno en uno y díganos por quién actúa. En su caso es ateo. Claro. Javier María Pérez Roldán y Sánchez Carpeña, colegiado 66950, en representación de Artuir. Muy bien, muchas gracias. María Pardo, Acusación Popular de Justicia Europa, colegiado 35. Señora letrada. Hola, buenos días. Siéntese, por favor. Marta Castro Fuentes, colegiado 59431, represento a Vox Partido Político. Muy bien, señor letrado. Con su venida, señoría, Alberto Durán, en representación del Partido Popular, acusación popular del Partido Popular. Con su venida. Perdone, por favor, su nombre de colegiado. Perdón, no sabía que éramos tan formales también a estos efectos. Deja el CAMEI fuera, pero 43394. Muchas gracias. Con su venida, señoría, Álvaro García Sánchez, colegiado 79236 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en representación de don Manuel García Castellón, en sustitución de doña María Victoria Vega. ¿Y doña Laura? Con la venia, señoría. Nouna Lozano Manchado, colegiada 142822, en nombre de Acceoír. Muy bien, muchas gracias. ¿Podrían hacer lo propio ustedes, por favor? A Gemma Calvet Barot, en defensa de los intereses del señor Pere Rossinyol Costa, número de colegiada 18417 de Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Muy bien. Es usted la defensa del Señor Rossinyol. Sí, con la venia, señoría. Sabina Sánchez Sánchez, colegiada 106912 del Colegio de Abogados de Madrid, en defensa de Pérez Dolce. Con su venia, señoría, Eva María Bejarano Rúa, colegiado 65944 del Colegio de Madrid, en nombre de Leire Díez Castro. Muy bien, vamos a iniciar el interrogatorio del ilustrísimo señor fiscal. Perdón. Comparece en calidad de testigo. Don José Linda González. Debe usted contestar las preguntas que le formulen, debe usted decir la verdad. Normalmente es usted el que hace esta advertencia, pero ahora se la tengo que hacer yo a usted. De acuerdo. Muy bien, pues en ese caso, por favor, conteste a las preguntas que le van a formular. Antes de nada, si están, por favor, díganos en qué consiste su denuncia. O sea, ¿qué es lo que usted denunció en su día? Para introducir un poco el hecho. De acuerdo. A ver, yo el 27 de febrero, que ya ni me acordaré, pero me acuerdo porque ya he hablado tanto del 27 de febrero, había quedado con Pere Rossinyol, a quien conocí desde hace ya bastantes años. La primera vez que conozco a Pere Rossinyol es antes, en cualquier caso, de 2011. Era un conocimiento tranquilo, ni siquiera profesional como periodista.
y llegamos a tener una amistad que yo entendía que era una buena amistad. Y quedé con él. Yo ese 27 de febrero tenía un día horrible, una mañana horrible, le dije que se pasara por fiscalía mejor, porque me dijo que me tenía que ver. Y bueno, tampoco era tan anormal porque nos veíamos mucho. O bien cuando yo iba a Barcelona, habíamos comido juntos, habíamos cenado juntos varias veces. Y bueno, mi relación era, ya digo, más que cordial. Me dice que no, que tiene que ser en un bar donde ya habíamos estado, y yo acudí ahí. Y cuando acudo era una mesa alta y me entrega un documento, bueno, un papel doblado. Yo creo que era un papel o eran dos, no lo sé ahora mismo. Y me dice que le han entregado eso y que lo lea. Que lo puedo leer, pero que no puedo hacer ni fotos ni llevármelo. Yo en ese momento estaba bastante pendiente y quería comparecer en la comisión del Congreso de los Diputados en lo que ya han llamado Operación Cataluña, porque increíblemente me estaban imputando un señor muy amable del PSOE, otro señor muy amable de Junts y algún corrillo. Me imputaban poco más o menos que yo era una especie de esbirro del CNI, un esbirro del gobierno de España, que yo estaba siendo chantajeado de alguna manera y por tanto podían hacer de mí lo que ellos quisieran, no como funcionario público, sino todo. O sea, me estaban arrastrando mi nombre y apellido por todas partes. Que era bastante curioso porque la Operación Cataluña, por lo que yo he oído, era bastante contraria a mí. Es decir, yo sé que determinadas personas que han sido involucradas en medios de comunicación en la Operación Cataluña han ido por mí a muerte, literalmente a muerte. Me han intentado joder la vida, me han intentado joder mi reputación, me han intentado joder mi profesión. Entonces, claro, que yo saliera en esa Operación Cataluña en el Congreso de los Diputados, nada más y nada menos, me parecía bastante canalla y bastante jodido y bastante cruel, cuando no paradójico. Entonces yo había hablado con determinada gente, que ya dije en la declaración ante la Fiscalía, esa declaración que parecía que nunca llegaba, pero llegó. Yo dije que había hablado con determinadas personas. En concreto había hablado con el Fiscal General del Estado en presencia de la jefa de la inspección, y había hablado también con Rodríguez Zapatero. Les había pedido a ambos, incluso había pedido por intermediación de Esquerra Republicana, que me convocaran y así responder a las mierdas, con perdón o sin perdón. Intente utilizar expresiones, pues tiene usted cultura más que suficiente para no necesitar esas expresiones. Bueno, pues las cosas tan horrendas y tan asquerosas que decían en el Congreso de los Diputados. Lo que hice entonces es esperar la respuesta del Fiscal General, y personas incluso a las que conocía Pera sabían de mi interés en estar en esa comisión y comparecer y estar a las preguntas que me hicieran los diputados y las diputadas allí. Por tanto, yo cuando me da ese documento, lo que yo estoy es convencido que es de alguna manera alguna respuesta de todas las personas a las que yo había pedido que me convocaran. Es decir, yo no pedí un favor, lo que pedí era que me convocaran lisa y llanamente ante el debate que se estaba abriendo en la comisión de investigación. Tan es así que yo se lo pedí formalmente al Fiscal General del Estado. Cuando empiezo a leer y no tiene nada que ver con eso. Empiezo a leer como si yo hubiera accedido a alguien o hubiera pedido a alguien una especie de acuerdo. Decía algo así como G, me mencionaban, ha solicitado ayuda o auxilio, no sé muy bien los términos, pero bueno, más o menos. Y nosotros estamos en disposición de llegar a un acuerdo y protegerle. De manera muy sucinta, que era lo que me pedía, aunque yo creo que me he excedido un poco, lo que me decían era que la expresión que utilizaba antes con mi falta de cultura, bueno, pues la concretaban en que diera elementos y datos de actividades delictivas en su vida personal y profesional de mi jefe Alejandro Luzón. Y en segundo lugar me decían que, como consecuencia de la actuación
bueno, de una actuación política de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que habían propiciado una serie de procedimientos en contra de los intereses de determinada forma de entender Cataluña y en concreto independentismo, me decía que cerrara una serie de procedimientos. Pera sabe perfectamente que yo con el independentismo ni me llevo mal ni me llevo bien. Me llevo bien y me llevo mal. Depende de la gente. Entonces, que me metan a mí en eso realmente es bastante llamativo. Uno de los procedimientos era el asunto Pujol, que yo no llevo. Pero es verdad que en los medios de comunicación se dice que yo llevo el asunto de Pujol. Yo no llevo el asunto de Pujol. Yo lo que llevé fue una pequeña parte del asunto de los Pujol relativa a una estafa al Banco de Santander por medio de una persona que está acusada en el procedimiento llamado de los Pujol. Luego me pedía que cerrara el procedimiento del 3%, que ya está en juicio, o sea que además que yo cerrara un procedimiento me parecía altamente anormal. Y entre paréntesis o puntos suspensivos había una palabra que era sumarroca, que efectivamente hay uno de los acusados en el asunto 1418 de Central 5 de la Audiencia Nacional, que yo he hecho el escrito de acusación, por cierto avisado por mi jefe obviamente, en el que un señor que se apellida Sumarroca está como acusado. Me pedía luego que cerrara el asunto de Draco Capital y Oleguer Pujol. Y es verdad que Draco Capital forma parte de esa estafa que antes he mencionado del Banco de Santander, que se cerró y se archivó. Luego poco iba a archivar yo. Eran datos que yo digo, bueno, vale. Y luego me dicen, cerrar Banca Privada de Andorra, Banco Madrid y entre paréntesis, puntos suspensivos, Duro Felguera. A ver, Banca Privada, Banco Madrid es un procedimiento de Banca Madrid. Yo nunca he estado en Banca Privada de Andorra porque es un asunto andorrano, que por cierto había una condena ahora en julio de quienes estaban, incluso el consejero delegado, pero que han recurrido en casación. Pero bueno, a mí eso ni me va ni me viene. Yo he hecho comisiones rogatorias para la Fiscalía de Andorra y yo no he actuado en lo que es Banca Privada de Andorra, nunca. Y Banco Madrid es un procedimiento que se abre a raíz de una denuncia del director del SEPLAC y de un decreto del fiscal jefe que se nos asigna a un compañero y a mí. Creo recordar que entró en el juzgado de instrucción número 38 de Madrid y se archivó hace ya 4 años. Entonces poco iba a archivar yo. Y Duro Felguera me llama la atención porque no tiene nada que ver con Cataluña. Ya no es que yo no intervenga ni no puede, es que Duro Felguera no tiene nada que ver. Ahí hay una serie de ciudadanos españoles y venezolanos que están acusados por la Fiscalía y ya está para juicio oral. Y no entendía, salvo que alguien que estuviera detrás, y esto es mi deducción, alguien que estuviera detrás de Duro Felguera tuviera interés en que se metiera ese procedimiento para archivarlo. O la otra opción, que quien estuviera detrás de ese documento quisiera envenenar o marear la perdiz metiendo algo que no tenía nada que ver. El siguiente asunto es el llamado Caranjuez, que es un procedimiento vigente en Madrid 29, que viene como consecuencia de la denuncia de determinados ciudadanos venezolanos y que denuncian a una serie de policías, tanto locales como nacionales, y un guardia civil, y un ertzaina. No veo tampoco la relación que pueda tener con Cataluña ni con ideología alguna relativa a cualquier parte de Cataluña. No sé por qué está ahí, la verdad es que no tengo ni puñetera idea. Otro procedimiento era ZED, que tampoco tiene que ver con Cataluña. Esto es un procedimiento de un delito societario, una apropiación indebida, un blanqueo de capitales del procedimiento de Central 6, 59 del 17, que sí, efectivamente, yo llevo el procedimiento, pero no tiene nada que ver. Y me llama también la atención. Luego me decía que tenía que explicar los orígenes de la investigación de Sandro Rosell, porque decía que yo estaba ahí metido. Yo lo explicaba por activa y por pasiva. Yo nunca he tenido relación alguna con la investigación de Sandro Rosell en la vida. Sé que se ha tergiversado otra actuación que yo tenía en un procedimiento, y hay una serie de tergiversaciones bien interesadas respecto a quien la hace, pero mal interesadas para contaminar al señor Rosell contra mí, que es bastante habitual en determinadas personas que tendrían que ver, yo entiendo, con el origen de ese documento.
Luego me decían que tenía que explicar mis visitas al CNI. Bueno, bien, yo puedo explicar mis visitas al CNI como a la Comisaría General, como al juzgado número 9 de instrucción, es decir, me da exactamente igual. Y me decían que me darían como contraprestación, no sé si se me escapa algún procedimiento, creo que no, pero bueno, me darían, hay una señora demandante que me demandaba 30.000 euros que no se enteran, está desestimada la demanda, la ha mandado procesalmente al carajo. Y entonces decían que le iban a pagar a esta señora, curiosamente, una demanda que es temeraria, es sacada de la nada. Resulta que me decían que pagaban esas personas, o esa persona que estaba detrás de esa propuesta, le pagaría 90.000 euros. Y en segundo lugar, que me daría un destino en el extranjero. Esto último es porque yo desde hace un par de años estoy optando a determinado puesto, o a determinados puestos en el extranjero. Y yo entonces, bueno, cuando voy leyendo esto, me vuelve a repetir otra vez que requieren algo sucio respecto de mi jefe. Y en dos veces, igual que repiten lo de mi jefe, de Alejandro Luzón, también repiten algo así como que este acuerdo será garantizado por una persona con ascendencia en el gobierno, o con ascendencia o de alta, no era alta instancia del Estado, pero una expresión como diciendo, joder, esto viene refrendado por alguien que manda o que tiene poder. Se me acerca otra vez Pera, bueno, que estaba aquí al lado, y digo, a ver, Pera, esto es una mierda. Ahora sí, porque es cita. Y digo, esto es impresentable. Es más, esto es un delito. Me están sobornando, intentando sobornar. Me parece que comentó algo así, pero no has aceptado. Digo, no, pero es que aunque no acepte ya hay soborno, el procedimiento de soborno, me están provocando para una prevaricación, me están pidiendo cosas de mi jefe. Digo, no lo entiendo. Yo no sé nada. Yo solo sé lo que me han dicho, que te diera este papel y que esperaron una respuesta. Digo, bueno, pues diles que se vayan a la mierda y que yo soy funcionario público y que entonces obviamente yo no voy a hacer eso, no lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer ahora con esto, en aquellos asuntos porque no podía y los otros porque no quería. Y ya está. Dice que no, yo no te equivoques, Pepe, yo no cobro como Patricia, se refería a Patricia López. Digo, yo no te digo nada, yo te digo que no voy a hacer nada y que yo no sé quién está detrás de esto, pero ahora ya que lo dices, ¿quién es esa persona que garantiza el acuerdo? Y me dice, pues es Leire. Y digo, no jodas. A ver, yo de lo que sabía de Leire es, si no recuerdo mal, 4 artículos que salieron en el Confidencial.com, creo recordar que era finales de septiembre, octubre del 24, en el que había 3 primeros artículos, decían cómo un empresario se había reunido con una tal Leire Díez y con un tal Santos Cerdán y habían intentado sacar información, que era el titular del Confidencial. Eran 4 artículos que firmaban a la limón, si se puede decir, Agustín Marco y José María Olmo. En el 4º artículo se revuelven contra el empresario, le nombran como Pérez Dorset. Se dice también que Patricia López ha cobrado 300.000 euros de los señores Cierco, o de uno de los hermanos Cierco, que eran uno de los propietarios de Banca Privada de Andorra. Y claro, yo cuando me dice Pera esto de Leire, digo, a ver, yo entiendo que Leire está fuera de juego en el PSOE y no creo que pinte nada. Yo entendí siempre que cuando salió eso del Confidencial, obviamente en el PSOE le dirían, vete a freír puñetas, o sea, esto no tiene lógica. Entonces yo tenía a Leire como alguien fuera de juego o fuera del ámbito del PSOE. Y me dice que no, que tiene fuerza, y me dice que la semana pasada he estado cenando, no sé si me dijo entre otras personas, pero me dijo que había estado cenando con Pérez Dorset, Javier, con Patricia López, con Sandro Rosell y con la propia Leire. Y a mí eso me deja bastante descolocado, o sea, yo no entendía nada.
y ahí se quedó prácticamente. Yo luego le mandé un par de mensajes a Pera diciéndole que no entendía nada. Bueno, le advertí que iba a denunciarlo, evidentemente, y entre que estaba en el bar y me fui a Fiscalía inmediatamente, le mandé un par de mensajes y luego otro par, me parece, a Pera, diciéndole que entendía que él no tenía que estar ahí y que se saliera de ahí. La expresión salir de ahí, si es que la hice, pero más o menos fue, es porque considero que si, como él me dice, él no sabe que había en ese documento que estaba doblado, pues una vez le explico yo lo que hay dentro, yo entendía que le iba a reaccionar diciendo, bueno, esto me ha metido a mí en este follón. Y era mi sentido de salte de ahí. Era como una especie de exhorto a dime o vente conmigo a denunciar esto. Porque lo que era inequívoco es que había una propuesta de soborno y una propuesta de prevaricación. Inmediatamente después voy a hablar con mi jefe, Alejandro, y obviamente, bueno, aparte de su reacción de incredulidad y de cabreo, pues convinimos en que tenía que denunciarlo. Yo hice un borrador de denuncia, se lo transmití por correo electrónico a él, me dijo que estaba bien y tramitamos la denuncia. Y yo ahí, lo que es la denuncia, pues nada más. Luego es el íter procesal que ustedes tienen seguro en el procedimiento y que es lo que ha ido pasando. El archivo de la denuncia, esa especie de extravagante archivo, y la gestión o cómo se ha ido tramitando este asunto. Dicho sea de paso, a la señora Leire yo no la conozco, nunca he estado con ella, nunca me he comunicado con ella, y yo creo que fui especialmente escrupuloso porque yo no denuncio a nadie, yo denuncio unos hechos. Realmente quien está detrás de esos hechos yo no lo sé, yo puedo imaginarme, yo puedo pensar, todo el mundo puede pensar cualquier cosa, y yo doy esos hechos. Y creo que daba una serie de datos suficientes como para que la Fiscalía de Madrid utilizara medios de investigación que tiene a su disposición para intentar desentrañar la verdad, que ahora se residencia ese desentrañamiento en este juzgado. Yo no sé si será fácil o no. Yo lo que digo es que yo no tengo nada deductivo ni nada lógico para saber quién es, o quiénes elaboraron ese documento, quiénes esperaban la respuesta y quiénes me propusieron eso a través de Pera Rossinyol, que yo entendí en ese momento pues que sería, con perdón de la expresión, un autor mediato con una persona de atrás, en el que si no tienes conocimiento de lo que hay, no cometes delito alguno. Y yo me he esforzado en todo momento que Pera Rossinyol expresara lo que sabía y por qué determinadas personas me intentaron fastidiar. Fastidiar es un término muy, muy, muy leve. Muchas gracias. Ahora vamos a iniciar el interrogatorio. Le ruego que conteste a todas las preguntas que le formulen. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Sí, bueno, señoría. Entiendo que entonces usted queda con Pera Rossinyol porque ya tenían una relación casi de amistad, ¿no? Nos ha dicho, desde el año 2011. Sí, a ver, es que amistad es un término que a lo mejor yo utilizo, no sé si demasiado abiertamente, pero o sea, yo siempre he sentido muy cerca a Pera. Cuando quedan ese día, dice que nada más llegar, le entrega ese papel. Sí. ¿Que va doblado? Sí, un tamaño así, como si hubiera doblado 1, 2, 3 veces. ¿Es en ese momento cuando le dice que no se va a quedar el papel o que no se lo... Sí, bueno, él me dice, me han dicho que te dé esto, no lo puedes hacer fotografías y no te lo puedes quedar. No te lo puedes quedar. ¿Y usted ya en ese momento no le dice que eso por qué? O sea, no piensa... Pues no, por lo que os he explicado, porque yo entendía que la razón era que venía una respuesta a algo que yo había pretendido casi públicamente. Comparecer en el Congreso para... Efectivamente. Todos esos malos entendidos. Cuando dice el papel estaba manuscrito, estaba pasado a ordenador. Juraría que era ordenador. Bueno, no juraría porque tengo que decirlo, ¿no? Pero mi impresión es ordenador. Se leía con facilidad. Ah, no, sí, eso seguro. Con claridad, sí, incluso con mi mente. Cuando va haciendo todo resumen de todos estos procedimientos,
Usted dice que lo que pone es que pretenden que usted cierre estos procedimientos. Me piden que lo cierre, que lo archive. Lo pone así claramente. Archivar. 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 ¿Y qué hacen? ¿Relación de los procedimientos y dónde están o simplemente los enumeran? Nombre. Nombre. O sea, Nombre que de alguna manera identificamos. Como nos lo ha ido diciendo, asunto Puyol, procedimiento del 3%, así como nos lo ha ido diciendo, Sí. ¿verdad? No sé si decía asunto, yo creo que decía caso 3%, pero sí. Después es cuando, en concreto, respecto a la causa o a la demanda de la tal Miriam, figura la cantidad de 90.000 euros Sí. que le entregarían a cambio de... Sí. Dicen el doble o hasta 90.000 euros, algo así. Pero 90.000 euros, la cantidad está expresada. Cuando usted entonces, me imagino que mostrará la sorpresa de lo que está leyendo, de lo que ha leído y le dice que es un soborno, usted no le dice que si se puede quedar el papel o que se lo va a quedar. No, ya no lo tenía. Ya no lo tenía. No, claro. Cuando lo lee se lo da. A ver, yo es que voy desentrañando el documento y no me lo puedo creer. Y cuando lo termino, ya no está el documento. Él se lo quita. Bueno, digamos que él lo coge. Usted le pregunta de dónde ha salido esto, Sí. quién. ¿Y él qué le dice? No te lo puedo decir. O sea, él me dice, no te lo puedo decir. Usted le advierte nuevamente que insiste, dada la relación esa que tenían, casi de amistad, Sí. de amistad, Sí. de lo que puede suponer no decirlo tampoco. No porque yo no le advierto de... Si no me dices, pasa esto. Yo creo que además él sabrá lo que tiene que decir y lo que no. ¿Usted ha intercambiado mensajes o notas de voz por WhatsApp con el señor Rusiñol? Bueno, en general. Fechas, antes, días después. Días después yo creo que intercambié o le mandé escrito, creo, los tengo de todas maneras. Y antes sí, antes un montón de notas de voz. Ese mismo día, antes de la reunión, tengo nota de voz diciéndole eso, lo que acabo de describir. Vente al despacho, quédate en el despacho, que yo tengo una mañana de locos o algo así, porque si no a lo mejor te vas a quedar esperando. Si es que estuvo esperando en este bar, si digo 2 horas... Ya cuando esa cita, cuando está casi esperando 2 horas, nos dice... ¿Usted sabía para qué quedaban o simplemente No. es habitual de ir? No sé la expresión, me parece que me dice tengo que decirte una cosa o tengo que hablar de algo. Era algo así. Pero bueno, que tampoco me parecía normal porque muchas veces habíamos quedado para hablar de cosas. En todo caso, usted guarda esos WhatsApps, esas notas de voz, las tiene Creo que sí. de esa época y las podría poner a disposición del juzgado si es así. No, claro, si los tengo y me lo pide, obvio. Él sí va a cortar unas notas de voz y es por saber si pudo haber unas notas de voz esos días. Bueno, esta nota de voz que he dicho respecto de que se venga a Fiscalía, esa seguro que está, porque estaba tan liado que obviamente no lo hice por escrito, seguro. Usted ha dicho que no conocía a Leire Díez, ¿verdad? No tengo ni idea. Ni ha coincidido con ella nunca, ni que le conoce. A ver, no la conocía, por eso. Lo que sí tengo conocimiento de ella es por lo que he dicho antes, los 4 artículos que salieron en el Confidencial. Es decir, personalmente no ha estado nunca con ella, ni ha tenido relación alguna. 0. Eso le pone de manifiesto entonces que si esta persona tenía alguna relación con el Partido Socialista o... ¿Perdón? Que si usted le pregunta a Rusiñol si esta persona, si Leire, o si al preguntarle le dijo que era Leire, que si esta persona tenía relación con el Partido Socialista. No, yo no le pregunto nada. ¿Cargo o algo? No, yo lo que le digo es Leire. Si Leire no, yo creo que fue más o menos la expresión, si Leire no pinta nada. Leire está apartada del PSOE, pero era mi conclusión a raíz de los artículos de Confidencial. Digo, a ver, si yo estoy en un partido político y sale unos artículos de ese tenor, que el titular era las cloacas del PSOE buscan información del juez Peinado, el fiscal Grinda y Antonio García Ferreras, luego cambian el titular y en lugar de Grinda ponen un fiscal, pues mi conclusión fue, esta mujer está muerta en el partido. ¿Y él qué le dijo? ¿Que no era así? No, es cuando me dice que no y que la semana anterior había estado con ella y con las personas que he dicho. Pero yo no sé eso, o sea, a mi comentario me respondió eso, pero no me habló, que yo recuerdo, no me habló de nada de si tenía más o menos mano en el PSOE o no. Pues por mi parte nada más preguntas, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, lo que me van a permitir, la Fiscalía de Madrid no se ha puesto en contacto conmigo nunca, para nada.
Ya, bueno, mi condición de testigo denunciante, y según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, yo entendía que se tenía que haber puesto en contacto conmigo de alguna manera, porque soy testigo perjudicado, y me parece increíble en el término de incredulidad. Señoría, o sea que yo puedo sentir y estar de acuerdo, no con lo que usted está manifestando, pero tiene además otros cauces en su mano para poder... Ya, pero son los que me dejan, señoría. Bueno, ya ha expresado usted lo que ha querido, ha sido una forma también ha sido otro cauce más, ¿no? Voy a conceder la palabra a don Javier María Pérez Roldán, Suances Carpetna, por Vox. Perdón, por Acceoír. ¿Usted también viene por Acceoír? No. Yo vengo solo por Vox. Por Vox, perdón, es que yo... Hasta que me vaya haciendo un poco... Es una que está sentada al fondo. Yo vengo acompañando al letrado jefe. Vale, muy bien. Perdóneme, es que hasta que me vaya familiarizando con sus caras, eso, tiene usted la palabra. Por la venia. Hola, buenos días. Buenos días. Ha comentado que el señor Don Pérez le dijo, hombre, si no has aceptado. Eso se lo dijo al final de la reunión que tuvieron ustedes el jueves 27 de febrero. ¿O fue más adelante en las conversaciones que pudieron tener por WhatsApp? No, es en el momento. Pero no es al final de la conversación, es cuando yo termino el escrito de leerlo y cuando le expreso mi incredulidad y mi cabreo absoluto porque me han propuesto sobornarme. ¿Él en algún momento le indicó a usted en qué concepto estabas? ¿En concepto de periodista, en concepto de amigo, en concepto de intermediario? No, a ver, yo cuando hablo con Pera no nos ponemos etiquetas. De hecho, yo en ese momento, en realidad, iba como fiscal, pero no iba como fiscal. Porque a mí me meten en el follón de la Comisión del Congreso de los Diputados como fiscal, pero yo llego allí como José Grinda, como persona que está metida en un problema y le están fastidiando. Entonces, claro, Pera para mí es amigo y yo confiaba en él. Y yo no, o sea, en ningún momento hubo un trato profesional de periodista fiscal, nunca, en esa conversación, y en general con Pera tampoco. Es que mi relación con Pera fue siempre personal, muy personal. Con respecto al asunto, el procedimiento civil, usted ha dicho que le ofrecen el pago, que estaba desestimada la demanda civil. Pero sí, estaba vivo por apelación, por casación, o sea, estaba completamente finalizado. ¿Usted en algún momento en esa conversación, al leer la carta, el documento que le pasaron y luego la conversación, tuvo percepción de que sabían de qué asuntos estaban hablando o que eso era un... ¿Que sabían quién? Perdone. Tanto quien hubiera redactado ese documento como su interlocutor. Es que yo con Pera o sea, yo no le pido explicaciones a Pera sobre el contenido. Lo que le digo es que me parece una barbaridad. Yo doy por hecho que Pera ni estuvo en la redacción y él me dice que no conocía el contenido. Por tanto, yo no discuto el contenido con él. Claro, yo me refiero principalmente cuando le ofrecen, entre comillas, el pagarle el triple o el doble de lo que se estaba solicitando de indemnización en ese procedimiento civil, usted no le comentó, pero ¿qué ofrecéis aquí si esto está archivado, esto está desestimado y esto ya es fin? No, yo utilizo esa palabra que no es correcta utilizar aquí, porque me parece eso. Digo, vale. Y lo otro me parece lo mismo. O sea, para mí el problema no era el contenido de la contraprestación que pedían o que me daban, sino el pedirme que prevaricara y el ofrecerme algo. Eso es directamente jurídico penal y eso me escandalizó, claro, me cabreó muchísimo. Pero ya digo, es que ahora he dicho, y luego se lo dije a más gente en la fiscalía, digo, yo no tengo mano en algunos procedimientos, es decir, no he intervenido en algunos de los procedimientos que me pusieron ahí. Entonces sí, claro, o sea, era una especie de popurrí en el que me ofrecían cosas, me pedían cosas que yo entendía que era una especie de trampa y tenían dos objetivos para mí. O sea, mi conclusión es que había dos objetivos. El primero, intentar fastidiarme gravemente, y segundo, iban a por mi jefe. Vamos a ver. Usted ha dicho al principio en su declaración, en la primera parte, que tuvo la impresión que estaba hecho ordenador. Es que no recuerda si era autógrafo o si estaba hecho con bolígrafo. No, a ver, yo
tengo la percepción directa de cómo es. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora. Pero mi creencia ahora mismo es que ese ordenador, bueno, si se aportara ese documento, sería estupendo. Y cuando, en esa conversación que tuvo lugar, ¿qué nombres en concreto aparecieron de personas reconocibles? Se citaron, además de Leire, que ha dicho que al final se citó el nombre de Leire, ¿se citó el nombre de alguna otra persona? Las que he dicho. Persona o cargo identificable. Las que he dicho. Yo creo que lo pongo en la denuncia, en la declaración en Fiscalía, y lo he dicho ahora. No. Se ha dicho que en un momento el señor Ruiseñol dijo: yo no cobro como Patricia. ¿A qué se refería? ¿Patricia qué es? ¿Es una trabajadora en algún lado? ¿Es periodista y cobra por los artículos? No, he hecho especial referencia a que es Patricia López, y he hecho una referencia precisamente por eso al cuarto artículo de Confidencial, en el que esos dos periodistas que he mencionado dicen que esta señora cobró 300.000 euros. Entonces yo enlacé las dos cosas, obvio. Por eso las he querido expresar hoy. Pero vamos a ver, Pera conoce a Patricia y yo conozco a Patricia. Entonces, cuando me dice yo no cobro como Patricia, es algo que ya sabemos perfectamente a qué se estaba refiriendo, que es a lo que he dicho. Bueno, es que no lo acabo de comprender qué es lo que dice, pero vale, que... Pues que había dos periodistas que decían que Patricia López había cobrado 300.000 euros de unos señores, y que entonces Pera dice: yo no cobro como Patricia, es decir, a la que se referían los dos periodistas del Confidencial. Vale, entonces con eso quiere decir que Pere no actuaba como periodista ahí porque Patricia cobró unas cantidades por hacer una labor de periodismo. Entonces, no, ¿es eso? Yo no sé por qué cobró. Yo no sé el concepto en el que cobrara esa señora. Lo que sí que sé es que el Confidencial, artículo 4, no dice que es por eso. Dice que es por vender una serie de información sobre mí. Algo así. En concreto, mis WhatsApps con ella. Hay un momento en la denuncia que usted presenta, dice exactamente a la página 3 de esa denuncia, está en el folio 166 de las actuaciones, dice: es evidente que el escrito me ofrece una posibilidad de acceder a dos beneficios, un destino profesional y un dinero, de que no hubiera un daño emergente del pacto con una demandante, que por cierto es controlada, pagada entre paréntesis, por personas a las que investiga. ¿Sabe usted la persona concreta? Dice que era pagado por personas. Cuando no lo pongo en la denuncia es porque yo interpreto eso. Si yo digo ahora mi opinión, no mi constatación, entonces podría tener algún problema legal. Incluso metería en problemas a alguien que yo creo que no debo hacerlo, aunque no sean de mi estima, ni sean de mi consideración, ni amor, ni respeto. ¿Y qué motivo? Porque usted luego, en su declaración, cuando se instruye por parte del Ministerio Fiscal las diligencias de investigación, usted dice allí que su convicción es que se lo dio Sandro Rosell porque ambos son amigos. ¿Esa convicción usted de dónde? Porque habla usted de convicción, de algo seguro. Sí, efectivamente. Cierto, es mi convicción ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque yo he estado con Pera, con el señor Rosell, y sé que son amigos. De hecho, a mí me presenta a Sandro Rosell, me lo presenta a Pera Ruiseñol. Y hombre, no tiene mucho sentido que después de una serie de procedimientos me digan que tenía yo que ver con la investigación, inicios de investigación contra Sandro Rosell. Entonces sí me parecía que el enganche de Pera era Sandro Rosell, más cuando Sandro Rosell había comparecido en la Comisión del Congreso de los Diputados diciendo que yo podía intervenir, o que yo podía haber intervenido en la operación que le llevó a la cárcel provisionalmente durante, yo creo que fueron casi 3 años. ¿Sabe usted por qué en un momento, cuando se acuerda el archivo de estas diligencias de investigación, se hace parecer que el señor Ruiseñol, luego usted lo destaca en su intervención, en su interrogatorio, era informante de usted? ¿Sabe por qué razón? No sé, pregúnteselo al señor Nieto. Pues a usted no sabe ni tiene sospechas ni... A ver, Pera nunca ha sido mi informante, como yo tampoco de él. Pera y yo hemos empezado a hablar pues por un asunto de una revista que dirige él, que se llama Mongolia,
Y hablamos de eso pues porque, bueno, pues porque hablábamos de cosas. Si es que Pere y yo hablábamos de muchísimas cosas y desde luego no era mi informante de nada. Otra cosa es que él estuviera bien informado y habláramos de cosas desde una persona que está muy bien informada. O sea, a mí me gustaba hablar con él. Dice en su denuncia que presenta el 27 de febrero, al final de ella, dice: hemos comentado varias circunstancias como varias hipótesis de este escrito, pero desconozco en absoluto el origen del mismo. ¿Cuáles son? Habla de varias hipótesis. ¿Cuáles son las varias hipótesis? Una, entiendo yo que es la del señor Rosell, que pudiera ser. Claro. Pero hay varias. ¿Cuáles son las? Sí, bueno, más o menos lo he expresado. Aquellos asuntos que no tenían que ver, por lo menos desde mi punto de vista, con la llamada Operación Cataluña, y aquellos asuntos que de repente aparecían ahí como un paracaidista. Los he expresado. Yo creo que he expresado que estaba Duro Felguera, que no sé qué tiene que ver, Zet, que no sé qué tiene que ver, Caranjuez, que no entiendo qué tiene que ver, y no sé si he expresado algún otro. ¿Y todos esos asuntos tienen algún, no sé cómo se llama en matemáticas, el común denominador? ¿Tienen algo en común todos esos procedimientos que son así tan mezclados? No. Bueno, que yo sepa. Hombre, algo tienen en común porque estaban ahí, pero no. Y ya prácticamente, creo que es la última pregunta, vamos a ver, le hablan de la posibilidad de darle un destino en el extranjero, en concreto 3 opciones, dice en su denuncia. Sí, 2 o 3 opciones, efectivamente. Pero le concretaron las opciones, ¿y no al país? No, era, perdona que le interrumpe, pero es que era, en concreto, la expresión era 2 o 3 opciones. Y yo creo que estaba entre paréntesis, 2 o 3 opciones. O sea, eso no lo comentario, eso venía en el papel. Venía en el papel, sí, claro. Y perdón que Iván, que anuncié que iba a ser la última, pero me interesa alguna más. Vamos a ver, el mercado Barceló, ¿quién lo eligió y por qué? ¿Ustedes habían reunido alguna vez? Nos habíamos reunido allí. ¿Perdón? Nos habíamos reunido otras veces allí y es un sitio al aire libre que se está estupendamente bien. ¿Y eso fue sugerencia de él o de usted? Por curiosidad. Lo digo porque en otros procedimientos, como hay medidas de seguridad o registros, no tenía nada que ver. No, es una cuestión de estar a gusto los dos en un sitio donde estamos a gusto. No. Hombre, en concreto él me dijo que ya estaba allí, en ese sitio. Pero no, o sea, yo no sé por qué lo eligió él, pero mi lógica y la experiencia me lleva a considerar que Pera escoge ese sitio porque es uno de los normales en los que nos hemos visto. Y ahora sí creo que es la última. Vamos a ver. Además de citarle el nombre de Leire, ¿le dijo algo más de ella o simplemente citó el nombre y ya está, no dio más de? Yo creo que no, que nada más. Pues por mi parte, como hay otros compañeros, ya contarán ese caso. Suele suceder que cuando los abogados dicen que es la última pregunta, suelen ser 3 o 4 más. Eso estamos. Bueno, mientras no sean copas. He sido breve, ¿no? Vamos a intentar. Tiene la palabra don Luis María Pardo Rodríguez. Con la venia de su señoría no voy a formular la presentación de preguntas. Muy bien. Gracias, señoría. Lo que iba a decir con su venia era que por el orden, quizá para dejar tiene la palabra doña Marta Asunción Castro como era la segunda en la personación, por seguir el orden que usted anunció al principio. Bueno, muchas veces el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Sí, no pero bueno, por que sea ordenado. No, pero si quiere usted con mucho gusto, y si alguien me lo recuerda, porque yo tengo muy mala memoria, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señoría. Con su venia. También no voy a decir que soy breve para no incumplirlo. ¿Qué relación? Buenos días, señor Linda, gracias por su exposición. Y me gustaría que me aclarase, porque no me ha quedado claro, qué relación le liga a usted con Patricia López, si la conocía de antes. Yo a Patricia López la conocí junto con Enrique Bayo, otro periodista que entonces estaban en Público, y la conocí, si no recuerdo mal, en un bar llamado Casa Perico, y empezamos a tener buena amistad. ¿Era habitual la relación con ella? Bueno, nos hemos reunido, hemos comido, hemos cenado, hemos estado bien. Mi relación habitual, no sé, pues a lo mejor una de cada 3 meses, luego a lo mejor en un mes nos veíamos 2 veces. Sí, más o menos. ¿Usted sabía también, me ha parecido entender de su declaración, que conocía
que Pérez Rusiñol también tenía relación con Patricia López, porque tuvieron ahí esa conversación. ¿Tiene constancia de ello? ¿También eran amigos? ¿Sabe el alcance de esa relación? Jesús, yo creo que me cuesta ver ahora, tener la memoria una vez en las que estuviéramos los tres juntos, pero yo lo doy por hecho que sí. No tengo un recuerdo concreto, un sitio, un lugar, un momento, pero doy por hecho de que sí, que hemos estado los tres juntos con más o menos gente, pero sí, sí. También quería preguntarle, porque no me ha quedado claro, si lo he dicho no he sido suficientemente oportuna para cogerlo. En su denuncia también lo dice. El asunto que le ofrecían archivar de Miriam, ¿nos podría dar los tintes de por qué le demandaron a usted y demás? Porque quería dinero. Quiero decir, ¿cuál era el sustento de la demanda de la tal Miriam? A ver, yo puedo responder, pero claro, si lo que me pretenden es meter en una situación comprometida en esa demanda, expresar ahora lo que me dice la señora letrada, que creo que no tendría razón de ser, sería prácticamente como levantar algo que yo entiendo que no debo hacer. No contesta la pregunta. Gracias. Bueno, pues formulo mis protestas a efectos oportunos, pero como no sé el contenido tampoco puedo decirle más preguntas. Sí, otra ya. No guarda relación directa. Le ruego por favor que se ajusten a los hechos, se los he pedido desde el principio, porque si no esto se alargará, fíjense, que sean lo más concretos posibles, ¿no? Sí, yo creo que lo estoy consiguiendo. Esto viene en el folio 164, que es la denuncia del señor Grinda. Pero continúo y acabo. Yo creo que esta es la última pregunta que le hago. Dice que usted tuvo claro, o que ha declarado que tuvo claro que le ofrecían para perjudicar a su jefe y le daban esos aspectos. ¿Cree que también pudiesen estar intentando que usted influyese en el señor Luzón? No. ¿Estos asuntos no los caía sobre la competencia del señor Luzón en alguno de ellos? A ver, si yo archivo alguno de esos asuntos, mi jefe me dice ¿qué estás haciendo? Claro, o sea, bueno, sí que tiene... mi margen como funcionario público es bastante ajustado. No digo ya mi margen dentro de una fiscalía en la que tengo sobre el principio de legalidad un ámbito necesario de principio de jerarquía por el principio de igualdad. Entonces, claro, si yo hago eso y lo hago a espaldas de mi jefe, pues yo soy mi jefe y abro expediente contra mi subordinado, claro. La pregunta, además le agradezco la aclaración. La pregunta iba, le agradezco la aclaración porque está muy bien. La pregunta iba sobre todo a decir si usted creyó que querían que usted influyese en Luzón en alguno de esos asuntos. No. No, porque eso lo descarta. No, usted me ha dicho que si yo creí, le digo que no. No lo descarto porque no sé qué hay que descartar, porque no sé la voluntad de la gente que estaba detrás de ese documento. Sí, muchas gracias. No hay más preguntas por mi parte. De todas formas, debo recordar a los abogados que los testigos declaran sobre hechos, no sobre juicios de opinión, no sobre inferencias, deben circunscribirse a los hechos, ¿eh? Aunque en este caso esa pregunta tenía una cierta relevancia, porque claro, evidentemente cuando leyó él lo que usted dice, ¿y usted qué pensó? No, en ese momento, ¿no? Gracias, más que lo que usted creyó. Bien, por el Partido Popular tiene la palabra don Alberto Durán Ruiz de Huidobro. Don Suvenia, ilustrísimo señor magistrado, una sola pregunta. Usted nos ha dicho que en ese papel parece ser que interpretó que había una proposición delictiva de una prevaricación, un soborno, un cohecho para que usted entrara en esto. Usted descartó completamente en ese papel que pudiera deberse a una operación periodística, que alguien estuviera haciendo una investigación periodística para hacer un libro, para hacer algún otro tipo de investigación, o era claramente una proposición para que usted interviniera en procedimientos abiertos y los archivara. Eso no guarda relación. Tenga en cuenta que esas explicaciones no estaban en el papel, no, esa pregunta no tiene sentido. Bueno, pues quiero preguntarle si él lo interpretó así, claramente, no puede como una interpretar si eso era para un periodista que realizaba. Le ruego que me escuche, señor Leal, para un periodista que estaba realizando un artículo de opinión o un artículo de información periodística, porque yo sé por dónde va usted.
pero eso no te guarda ninguna relación. O sea, este señor ha expresado de forma muy clara y de forma muy clara todo lo que ha visto y todo lo que pensó en ese momento. No tiene por qué ampliarse más. Bueno, él se ha sonreído cuando le he preguntado y no había llegado a decir nada. Lo que pasa es que las sonrisas no valen en esto. Bueno, nos grabamos del todo. Bueno, nada más. Me han llegado a decir que mi sonrisa es amenazadora. ¿Contra mí? No, por Dios, en este caso no. Creo que tenemos incluso un pasado común. Me parece que quedaba usted, ¿no? Quedaba, faltaba el letrado. Santa María del Pilar. Sí, sería tan amable de... claro. No voy a formular preguntas. No va a formular ninguna pregunta, entonces por favor siéntese. Paco Grinda. Y la letrada ya lo ha hecho su compañero, muy bien. Bien, voy a conceder la palabra en último lugar a la defensa del señor Ruiseñor, ¿no? Y para que tengan la última oportunidad de preguntar ellos. Usted me considere. Y antes, ¿cuál de los dos quiere empezar? Si es por personación, yo soy la última, me he personado hasta mañana. ¿Perdón? Es la última persona, sí. Esta mañana me Bueno, da igual. eso da igual. Si quiere así, señoría, mientras garanticemos que la última... No tengo inconveniente si quiere que intervenga ahora, No, pero yo sí tengo inconveniente. Pues, pues así, para seguir el orden. Sí, así yo no me confundo. Señoría. Vale. Bien. Pues tiene la palabra la defensa de la señora Leire Díez, ¿no? Sí, pues con su venia, señoría. Bien, hola, buenos días. Dígame, ha dicho usted que no conoce a Leire Díaz, lo ha dicho, ¿no? No la ha visto nunca, jamás. En ese momento no la había visto en la vida. Yo creo que había una foto en uno de los artículos del Confidencial. Y luego sí, claro, luego la he visto por todas partes. Pero personalmente en la vida. En la tele. Pero personalmente usted, en la vida. ¿No habla usted nunca con ella? Nunca. ¿Por teléfono, por correo, no, por cualquier medio? Ni señales de humo, con ¿Le ha perdón. ofrecido en alguna ocasión a usted, Leire Díaz, alguna cosa? ¿O le ha pedido alguna cosa? Vamos a ver, va a permitirme que le diga... ahora vamos al papel. Que no directamente, ahora, claro. Pero no sé si lo que me dice Pere es verdad o no. Lo que le dice Pere, entiendo que se refiere usted a lo que dice en su denuncia, que le habla de una tal Leire. Eso es lo que dice usted, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que era Leire Díaz? No, ese era inequívoco, que era Leire Díaz, porque yo le hago una referencia a que desde los artículos del Confidencial esta mujer tiene que estar fuera del combate en el PSOE. Es decir, estamos hablando de una persona en concreto. Eso lo dice usted luego, no lo dice en la denuncia inicial. Habla de que se le habló de una tal Leire en ese papel. Creo recordar, corríjame si me equivoco. Lo que yo expreso en la denuncia es lo que se me dice. Bien. Pero luego cuando me dicen algo más y preguntan algo más, sí, claro, yo digo, identifico a Leire con la señora que había salido en los artículos del Confidencial, y Pere Rossinyol me lo confirma, que es ella. Yo le digo que no puede tener influencia ni habilidad alguna en el PSOE, porque a mi entender estaba defenestrada, y es cuando me dice que no. Pero tampoco me dice que no por algo, porque la respuesta es no, y me habla de una cena en la que estaban personas que he mencionado antes. Bien, dígame, ¿recuerda usted, ha dicho nítidamente el contenido del papel? Así lo dicen sus dos declaraciones, como usted se refiere a él, el papel, pero no recuerda, sin embargo, si estaba escrito a ordenador o estaba escrito a mano. A ver, yo 100% no lo sé, pero yo creo, pero es creer que pero estaba... llama la atención, ¿no? Porque usted sí recuerda el contenido con bastante claridad, parece ser. Digo yo que de un manuscrito a un escrito a ordenador, no sé, hay una diferencia. A ver, me dicen ahora esa especie de juego de habilidades o pruebas de habilidades. Manuscrito ordenador. Pero lo dice usted por porcentaje o no, lo digo porque yo tengo representada en mi cabeza ordenador, pero si se me pide el 100%, pues la verdad es que no sé. En cualquier caso, yo creo que, no sé si ha sido preguntas de la señora fiscal, cuando me ha dicho que si se leía con facilidad. No, se leía con absoluta claridad. Entonces, si no es ordenador, desde luego era una letra absolutamente caligráfica o de imprenta. Mi impresión, se la digo, ordenador. Si apareciera el documento, pues podríamos saber si era ordenador o no. Sí, disculpe. Pero el documento yo nunca lo tuve. Porque si nos movemos en impresiones, pues a lo mejor las impresiones que usted recuerda no son exactas y la tal Leire resulta que era otra Leire, porque hay varias en el gobierno.
no lo sabe. O sea, no, ojo, eso no seguro. Ojo, no es que yo crea, es lo que me dice Pere Rossinyol. Se lo dice a usted, Pere claro. Rossinyol. Bien. O sea, él me identifica al aire y efectivamente con aquellos artículos del Confidencial. Tenga en cuenta que yo he dicho, yo creo que ya lo he dicho varias veces, no conocía a nadie como Leire. Personalmente. Ahora lo que conocía era alguien que se llama Leire, que aparece en unos medios de comunicación y que Pere Rossinyol me identifica a esa señora como efectivamente la Leire que dice que garantiza. Que dice Pere Rossinyol que garantiza. Sí. Pero en el papel no venía eso. Bien. No venía el nombre de Leire. Usted ha dicho, además, me ha parecido entenderle antes, corríjame si me equivoco, que justo a Leire la conocía porque además se acababa de publicar un artículo en Confidencial, si yo no he copiado mal, donde se hablaba de usted y se decía que estaban buscando información sobre Grinda, que habían eso lo ha dicho usted, ¿verdad? Bueno, no exactamente justo antes, porque esto es de septiembre y octubre del 24 y estamos en febrero. Pero bueno, las cercanías temporales son según que la referencia. O sea que usted la referencia que tenía era que esta persona estaba buscando información sobre usted para yo la referencia que tenía que dos periodistas decían que estaban buscando información sobre mí. Bien, gracias. Ha dicho usted que Pere Rossinyol no es informado suyo ni lo ha sido nunca, ¿no? Que tiene una relación de amistad. Sí. Bien. ¿Conoce usted a Pedro Gil? Le refresco yo. Sé quién es. Es miembro de la unidad de información. No lo conozco, o sea, no lo conozco personalmente. ¿No le conoce? Personalmente no, nunca. Pero he hablado con él. ¿Es usted, sabe usted si esta persona era colaboradora de la unidad de información de la Guardia Civil? Ni idea. No lo sabe. ¿Participa o participaba usted en un grupo de WhatsApp denominado La Compañía? Sí. Sí, participa. ¿Este Pedro Gil era miembro de ese chat de la compañía? No. ¿Seguro que no? Pues casi seguro. Bien. ¿Quién más participaba en ese grupo, la compañía, en ese grupo de WhatsApp? ¿No guarda relación con la...? Sí, ahora le voy a decir la relación, señoría. Entonces empieza usted por decir Empiezo por la relación, bien. A través de ese chat... Perdona, porque es que yo tengo que valorar la pertinencia, y la pertinencia está en función de la relación que tenga. Entonces se lo aclaro. A través de ese chat se pasaban información, ustedes, policías de asuntos... ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de esa pregunta? Porque... supuestamente, señoría, lo que quiero que me confirme es si a través de ese chat se pasaban información cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, periodistas, fiscales, con relación a causas como por ejemplo el caso Villarejo. ¿Por qué tiene relación? Porque Leire Díaz y Javier Pérez Dolcet estaban llevando a cabo una serie de investigaciones y habían llevado a cabo el desencriptado de los audios de Villarejo, señoría, y se hackeó con posterioridad, que eso ya lo hablaremos luego, el drive en el que se contenía toda la información relativa a las investigaciones, agenda de reuniones, contactos y demás que estaban llevando a cabo. Y en esos audios, señoría, había información que todo el mundo sabía que tenían y a lo mejor no le gustaba a todo el mundo. No sé hasta qué punto puede influir eso en la estrategia o en la versión que quiera dar la señora Leire Díaz respecto a su actuación. Yo no la he oído todavía. Es que Leire Díaz está aquí, señoría, porque se han hecho 3 publicaciones que esta parte mantiene, que son sacadas de contexto, parciales y con una información. Esos ya son alegatos. Y por estas denuncias, señoría, donde se habla de una tal Leire, lo que yo voy a demostrar es que igual había algún interés en hablar de una tal Leire. Bueno, eso ya lo veremos en su momento. Hoy por hoy esa pregunta no la considero pertinente. ¿Puede usted hacer la protesta que estime? Pues sí, señoría, formulo protesta. Por favor, le ruego que no insista en esta línea de interrogatorio porque tendré que cortarle. Y a la tercera vez que la corte le quitaré el uso de la palabra. Bien. Si el motivo de que se reunieran ese día usted y Pere es porque Pere le llamó porque se había enterado de que usted había pedido un favor a Zapatero y quedaron para hablar del tema, ¿o no? A ver, yo no sé lo que sabía Pere Rossinyol, pero en ningún momento se habló de eso. De hecho, Pere Rossinyol, o sea, yo, desde mi punto de vista, yo soy el primero que le dice, después de leer el documento, que le dice con quién me he reunido. Porque en el documento además hace una referencia a como el deber de sigilo, es decir, de esto no deberá usted hablar
y decía, no deberá volver a hablar con el fiscal general del Estado y con nadie de instancias políticas o algo así. Y eso me dio pie a decir, joder, si yo he hablado con el fiscal general del Estado para ir a la comparecencia y he podido acceder a Rodríguez Zapatero para que me llamen a la comparecencia. Efectivamente, viene como consecuencia de que en el documento se me pide, bueno, como secreto, y que no diga esto a el fiscal general del Estado, es decir, sabía que me había reunido con el fiscal general del Estado y que había hablado con gente de la política para a ver si el Congreso tenía a bien llamarme a comparecer. Bien. ¿Sabe usted que Leire Díaz estaba llevando a cabo una investigación junto con Javier Pérez Dolcet con respecto a supuestas irregularidades existentes en la tramitación de algunas causas o sumarios de gran relevancia y repercusión mediática, como la causa CEF? ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabía? No procede. Este señor no está para decirnos lo que hacía la señora Leire Díaz. Señoría, el señor, soy yo el que dirijo el interrogatorio. Creo que he sido extremadamente educado y creo que lo voy a intentar seguir haciendo, pero si le digo a usted que no es pertinente, no es pertinente. Y no es pertinente porque este señor no tiene por qué saber lo que estaba reclamando. No, este señor además lo que ha dicho es una cosa que él recibe en un momento determinado, un amigo suyo le da un papel, él lee el papel y observa que le están proponiendo pues nada más ni nada menos que una prevaricación y que le ofrecían unas cosas, ¿no?, que podría ser constitutivo de cohecho. Bien, señoría, ha dicho lo de ley de 10 y ha explicado claramente que la identificación de la tal señora Leire, o Leire, doña Leire, para ser exactos, pues viene de la mano de las informaciones periodísticas. Ese señor se lo dijo. Nada más. Este señor tiene para eso, nada más. Ya, señoría, pero es que la tal Leire que trabaja con el tal Javier, resulta que el tal Javier ha interpuesto 10 denuncias contra este señor, sobre las cuales yo quería preguntarle, porque entiendo que es relevante. Hay una enemistad manifiesta. Para contestar, para declarar respecto de una denuncia que él ha formulado, que tiene unos hechos muy concretos y unos parámetros temporales y espaciales muy concretos. Bien, pues vuelvo a formular con su señoría, con el debido respeto, protesta. Bien, no me va a dejar entonces su señoría preguntar sobre ni la investigación, ni la información, ni los audios. Es que no creo que sea el momento, no se lo digo honestamente. O sea, es que este señor viene como testigo y se le ha citado como testigo, pero para una cosa muy concreta, para que declare en relación con unos hechos que él ha denunciado. No para otras cosas. Y además es que tampoco veo, no tiene mucho sentido. Vamos, comprendo que a lo mejor desde el punto de vista de su estrategia defensiva pues es muy importante, ¿no?, la estrategia que usted intente llevar, pero si quiere usted, si llega a convencerme más adelante, pues le volvemos a citar. Podemos traerle aquí los días que estimemos conveniente, ¿no? Trataré de hacerlo, gracias, señoría. Bien, solo una pregunta más. Usted se ha referido, ha dicho que creía que esa reunión era por la solicitud que usted había formulado de comparecencia ante el Congreso y que le pedían dar datos sobre Luzón y se le pidió que cerrara procedimientos, pero ha ido enumerando esos procedimientos y, si yo no he tomado mal la nota, a todos los que se ha referido estaban archivados y no hay nada que hacer. ¿Por qué motivo iban a querer que usted hiciera algo que no era posible porque ya no había ningún procedimiento? Es decir, no entiendo. Explíqueme. Bueno, a ver, en primer lugar, usted dice que el motivo de la reunión era ese, pero no. Yo entendía que el motivo era simple y llanamente lo que me dijo Pera. Quiero hablar contigo, tenemos que tratar de algo así. Yo no tenía ni puñetera ni idea de qué iba. Cuando llego y me da ese documento, yo ahí sí que digo, hombre, pues es algo que tiene que ver, digo, o sea, me parecía de una normalidad bestial que me diera un documento, pero bueno, digo, vale, y yo es cuando me presenta el documento cuando digo, joder, digo, ¿para qué me...? Ya. Y entonces es cuando yo saco la conclusión muy precipitada y muy provisional que era sobre esto. Pero yo cuando voy a ver a Pera a ese bar, yo no iba con una idea preconcebida de nada. No tenía ni idea de por qué me citaba. Luego, en segundo lugar, sí, bueno, pero es que ha introducido un hecho que para mí no es así. No, es que si lo he anotado mal, perdóneme. Bien, no, lo digo para clarificar. En segundo lugar, he enumerado determinados procedimientos y yo creo que hay 3 bloques. Unos en los que yo ni siquiera participo, 2, unos en los que están archivados y 3 activos que yo no relacionaba en absoluto
con... Se lo cito textualmente si quiere y me dice sí, pero si hay lo he apuntado activos. mal, CED está activo, Caranjuez está activo, el 3% está activo, que es la pregunta que usted me ha dicho, que por qué me iban a ofrecer algo si estaba archivado. Procedimientos en los que estaban cerrados o en los que usted no había intervenido. Sí, pero yo sí que intervengo en Caranjuez, en CED y el 3%. Bien. Y están activos. En concreto en CED es con respecto al que se han interpuesto las 10 denuncias por parte de don Javier Pérez Dolcet como sí, pero consecuencia... fíjese, yo ni en la denuncia, creo ni en la denuncia ni aquí he hablado del señor Pérez Dolcet. Porque yo lo que estoy diciendo constantemente es lo que me decía Pera Rossinyol. O sea que espere, el que hace alusiones a... No, Pera Rossinyol yo creo que no hace referencia al señor Pérez Dolcet, excepto cuando se refiere a la cena que han mantenido una semana antes con, entre otras, la señora Díez. Nada más. Bien, le pregunto entonces mi pregunta, ¿por qué iban a pedirle a usted que cerrara procedimientos que ya estaban cerrados o en los que no había participado o por la fase procesal en la que se encontraban no tenía usted ningún tipo de influencia? ¿Qué sentido tenía pedirle algo? A ver, en aquellos supuestos, en aquellos procedimientos que son eso, aparte de los 3 procedimientos que estaban activos y yo seguía llevándolos, bueno, antes he mencionado que no sé. Cuando yo creo que lo he mencionado, cuando he hablado, no sé, yo creo que sí, cuando he mencionado Banca Privada Andorra, Banco Madrid y Duro Felguera, digo, es que Duro Felguera no tiene nada que ver, son una serie de españoles y venezolanos que se ponen de acuerdo desde el punto de vista de la Fiscalía para delinquir. Y yo creo que he dicho que no sé si es porque había gente implicada en ese procedimiento que estaba interesada o que ponían eso para, bueno, para enmarañar y para engañar un poco lo que había. No lo sé. Es decir, yo la intención por la que están los procedimientos no la sé. No la sé. No tengo ni idea. Bien. ¿Una pregunta más? Solo una pregunta, señoría. Bien, pero ¿no le sorprende que en una nota que ya hablaremos de su existencia se mencione a 2 personas a las que supuestamente le van a hacer un favor o quieren favores, cuando una tiene 10 denuncias contra usted y a otra no la conoce ni la ha visto nunca? Vuelvo a decir, bueno, en primer lugar, el señor Pérez Dolcet puede presentar las denuncias que considere oportunas. A mí me da exactamente igual. Porque he oído en su discurso procesal como si yo tuviera enemistad. Para empezar, la señora Leire Díez no la conozco, no tengo ni idea de quién es. En segundo lugar, el señor Pérez Dolcet es uno de los tantos investigados y personas investigadas que tengo. En tercer lugar, muy importante, porque la pregunta usted me ha dicho que esas 2 personas estaban mencionadas. No. Vuelvo a repetir, en ese documento no estaba mencionado el señor Pérez Dolcet, ni mucho menos la señora Leire Díez. En ese documento no había mencionado a nadie. Está en su denuncia. Los dos. No. Lo digo porque entonces a lo mejor me he equivocado de procedimiento. A lo mejor me he equivocado yo. ¿En qué parte de la denuncia dice eso? Por favor. Sí, discúlpeme. Que sí, que en mi denuncia, que yo recuerde, no digo que en el papel estuviera ese señor. Ni ella ni él. Pero bueno, si usted me... Un momento, por favor. Lo que yo no entiendo muy bien es la finalidad de la pregunta. Usted, en el fondo, ¿qué está cuestionando? ¿Que ese documento existe? ¿No existe? O sea, claro, lo que usted está diciendo que se lo está inventando todo este señor. Y además, hasta tal punto es inverosímil lo que dice, que una de las personas, ¿no?, que podría estar afectada por nada más ni nada menos que estaría realizando una denuncia espúrea, ¿no?, una denuncia falsa. Eso es lo que usted está diciendo. Lo que digo, señoría, es que es una acusación muy grave, como que alguien ha dicho o yo he interpretado... Señora letrada, todas las acusaciones son graves. Aquí nada tal. Pero no es lo mismo que alguien me acuse. Yo le pregunto, con todo el respeto del mundo, ¿usted qué está intentando decir? ¿Que este señor está mintiendo en cuanto a la existencia del documento ese que ha hablado? ¿Eso es lo que usted está diciendo? Lo que digo es, bueno, lo que yo evidentemente mantengo, que esa nota, señoría, ¿existe o no existe? Habrá que oír al señor Pérez. Yo en principio, por supuesto, no. ¿Pero usted qué es lo que le está cuestionando a ese señor? Que mi cliente no conoce a este señor de nada, ni le ha ofrecido nunca nada, señoría. Claro, eso es lo que estoy cuestionando. Ni tiene ningún interés ni posibilidad de ofrecerle. Pero le vuelvo a decir, señora letrada. Señor testigo, cuando yo le autorice. Disculpe, ya se ha acabado el interrogatorio. Vale, se ha acabado, muy bien. Señora letrada del señor...
Pérez Dolcet. ¿Pérez Dolcet o Pérez Rossinyol? Bueno, es que no, la última es usted, porque es, digamos, es la más afectada. Yo lo que pediría a mis compañeras letradas es que lo que se refiera estrictamente a la defensa de mi defendido me permitan hacer a mí las preguntas. Bueno, ella puede preguntar y yo puedo decir que no. En defensa de sus clientes sí, pero bueno, pero eso ya es que no se sabe muy bien cuando se hace una pregunta si es en defensa de un cliente o del otro, o a lo mejor para tumbar a un cliente en función de otro. Eso ya no se sabe. Bueno, entonces tiene usted la palabra. Por favor, le ruego concreción porque todavía tenemos otro testigo. Sí, con la venia, señoría. Mire, le quiero preguntar una cosa de la denuncia que formula el 27 de febrero de 2025. Con la venia. Toda la grabación no sé si tendrá porque tiene el micrófono muy lejos. Sí, por favor, Ezequiel. Sí, y la voz también, sí, perdón. Sí, le quería preguntar, la denuncia que usted formula, la tengo delante, le voy a decir palabra por palabra para lo que quiero que me aclare. En cuanto a la identificación del Leire, usted dice... He estado comentando con Pérez Rossinyol algunas de las circunstancias de este escrito, comentándome Pérez que él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire. Y ya está. Y luego la denuncia del día el día que presta declaración, 26 la declaración de Fiscalía de Madrid. 26 de junio de 2025, la declaración ya amplía y ya dice que el confidencial, que los artículos, yo digo, si usted, como ha explicado aquí, tiene tan claro que esta señora, porque ha dicho, en ese momento pensé, esta no es nadie, en el PSOE ya pues ha caído, se han en caída libre, ¿no? Lo que sea, porque no identifica a esta persona con nombre y apellido en la denuncia y dice, es Leire Díez Castro, ¿no? Si ya sabía quién era perfectamente. A ver, yo cuando hago la denuncia, lo he dicho también, yo denuncio hechos. Y entonces intento ser lo más prudente posible respecto de quién considero que puede estar ahí dentro. No lo sé. Las hipótesis pueden ser 100.000. Es más, no es por echarme flores, pero no menciono a nadie porque en una denuncia, cuando se hace una mención a determinadas personas, creo que es muy grave poner un nombre y apellido. Yo no presento denuncia contra nadie. Hombre, presento denuncia contra quien sea autor de ese documento y quien ha metido a Pérez Rossinyol en este embrollo, por decirlo de una manera un poco coloquial. Claro, cuando ya el fiscal me pregunta, yo tengo que decir la verdad y por tanto sí digo lo que hay. Es decir, mi denuncia, yo denuncio lo que considero que es lo grueso, que son los hechos, prevaricación y soborno. No denuncio a nadie, entre otras cosas porque si quisiera denunciar a alguien, lo hago. Pero yo creo que soy especialmente prudente porque soy fiscal además, porque creo que debo ser prudente. Ahora, si un fiscal, un magistrado o una magistrada me dice, ya, pero ¿esto qué es? Yo tengo que decir lo que hay. Es a preguntas del fiscal cuando yo extiendo lo que yo sé o lo que... Es que, claro, vuelvo a repetir, es que hay veces que me preguntan mi opinión. Claro, yo hay cosas que mi opinión es. Lo vuelvo a repetir. En todo momento yo digo lo que me dice Pérez Rossinyol. Vale. Le pregunto también, ¿por qué en la denuncia no menciona nada relativo a Pérez Dolcet y en la denuncia... Yo creo que acaba de contestar ahora mismo, ¿no? Es lo mismo, es por el mismo motivo. Es que no sé lo que dije en la declaración respecto al señor Pérez Dolcet. No menciona nunca a Pérez Dolcet y en la denuncia del 26 de junio, en la declaración... Yo creo que es lo que ha contestado ahora, porque en la primera denuncia él consideró que debía ser muy prudente y cuando le preguntan, la extiende. Mire... No, pero vamos a intentar concretar, es que tenemos que ir concretando. Es que ya lo ha contestado hace minutos. Ha dicho que Pérez le dijo que habían tenido una cena una semana antes. ¿Sabe dónde? No. Vale. Tampoco sabe el día, nada más. No me lo dijo. ¿Y el objetivo de esa cena? No. Pero sí que estaban Pérez Dolcet y Sandro Rosell. Sandro Rosell, Pérez Dolcet, Pérez Rossinyol y Patricia López. Vale. Y Leire. Vale. Ha mencionado antes que le dan igual las denuncias que le haya podido poner Pérez Dolcet porque es un investigado más de los que tiene en causas, ¿no?, de la Audiencia Nacional. A ver, bueno, sí, lo que voy a decir es que él tiene derecho a presentar las denuncias que quiera y yo ahí no me meto. Es decir, vale, bien, denuncie usted lo que considere oportuno. Vale,
Sí, sí, pero ha dicho porque es un investigado más. Claro. Vale, y le pregunto yo, ¿pero no tiene constancia de que ese señor es perjudicado también en un procedimiento en la Audiencia Nacional? No procede. Mire, letrada, es que yo no... Vamos a ver, yo voy a intentar ser muy concreto en esto. Este señor viene porque se ha formulado una denuncia, él, contra determinadas personas. Ha explicado de forma clara, concisa, precisa, todo lo que sucedió en ese encuentro con este periodista. Todo lo demás es... De verdad, o sea, yo creo que tiene que tener otro recorrido, no la declaración de hoy. Se lo digo honestamente. Y respeto muchísimo toda su capacidad. Pues que conste protesta respecto a esta pregunta, y la última que voy a hacer. Entonces, ¿no tiene ningún tipo de enemistad con Pérez Dolcet? No, a ver, cuando digo que es un investigado más, es que lo es. Es decir, yo no tengo problema. Si tuviera enemistad con todas las personas que me han denunciado o han intentado matarme, no saldría a la calle. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señora letrada. Perdone. Sí. Yo no he denunciado al señor Pérez Dolcet. Lo que tengo claro es que cuando el fiscal de Madrid me pregunta mi opinión de si está Pérez Dolcet o no, yo le digo mi opinión. Pero aquí no se me ha pedido eso y por tanto yo no lo he dicho. Bien, muchas gracias. Vamos a, por favor, el micrófono a la letrada doña Gemma Calvet Barot, sí, del Colegio de Abogados de Barcelona. Sí, con la venia voy a tratar de hacer un interrogatorio para centrar de una forma lo máximo de clara la naturaleza del encuentro de usted con el señor Pere Rusiñol y el contenido de dicho encuentro. La primera pregunta que le voy a hacer es en relación a la relación que ustedes han tenido durante tantos años. Letrada, perdóneme un segundo. La pregunta es... Sí. Lo ha explicado clarísimamente. Sí, no, la pregunta la hago muy corta. Yo creo que es una pregunta que no se ha hecho. La virtualidad de su declaración es saber hasta qué punto el señor Ruiseñor estaba metido en esta... Es donde ha quedado un poco en el aire. Pero para eso no necesita usted volver a repetir toda la declaración. No, no lo voy a amigos, hacer. Que quedaron no sé dónde. No voy a hacer nada de todo esto. Usted, señor Grinda, es fiscal, ¿verdad? Sí. Vale, y desarrolla su actividad profesional como fiscal. Sí. Vale, el señor Pere Rusiñol es periodista de investigación y ha desarrollado y desarrolla su actividad profesional como periodista de investigación. Yo lo que he percibido es que sí, claro. Lo que ha percibido. Pero es evidente. Y la pregunta, si se me permite, es: ¿no es más cierto que la relación que ustedes han tenido durante todos estos años ha sido basada en estas dos posiciones profesionales de ambos? No exactamente. El origen ni siquiera es periodístico. Él viene a mi despacho un día por una cuestión, viene cabreado porque tiene problemas económicos en Mongolia, y empezamos a hablar directamente de Mongolia, de lo que me parece. A ver, yo he estado mucho tiempo en Cataluña, he estado 6 años en Barcelona y no le conocía entonces, siendo fiscal y el periodista. Y entonces tenemos una cierta sintonía, y luego efectivamente me ha preguntado sobre mi opinión en asuntos jurídicos, en asuntos judiciales, me ha preguntado incluso mi opinión en asuntos que he llevado yo, y yo los he dado. Es decir, mi relación ha trascendido desde lo meramente personal objetivo, sin cariño, sin amistad, a lo profesional, y de ahí ha trascendido a esa estima, amistad, o como quiera que se diga. Confianza mutua. Sí, claro. Bien, el día que le llama y se encuentran, voy a plantearle las preguntas una detrás de otra para ver si podemos poner claridad al tema. ¿No es más cierto que el propósito del periodista cuando se encontró con usted fue contrastar una información que se le había ofrecido por otras fuentes al señor Rusiñol, y que usted en su denuncia dice, la del folio 164, escrito en ordenador, refiriéndose a mí, había pedido protección y se decía que estaba en condiciones de proporcionarme un destino? Él vino a contrastar la versión de que usted había pedido protección, había pedido una salida al extranjero, y que además estaba en posesión de secretos de actuaciones delictivas de su jefe.
ese fue el objeto de esa reunión, para contrastar esa información, y usted negó esa versión. No. ¿Por qué? Primero por lo que yo sé, porque yo tenía conciencia de que no era así. En segundo lugar, porque Pere Rossinyol me dice que no conoce el contenido del documento. No, yo le pregunto el objeto, o sea, porque usted lo relata en el folio 164, es usted quien dice, refiriéndose a mí, si había pedido protección y se decía que estaba en condiciones. Usted aquí relata unos hechos objetivos que lo relata usted, refiriéndose al documento, esto en la primera declaración. Entonces yo por eso me remito aquí, porque esta primera inmediata declaración que usted hace pone de relieve que de alguna manera se le estaba se le había ofrecido una versión sobre unos hechos, y usted declina esta versión y dice que usted simplemente había pedido comparecer en la Comisión Cataluña, pero no más. A ver, Pere Rossinyol lo que me dice, y yo me creo, es que él no sabía el contenido del documento. Entonces, yo obviamente no puedo decir que el objetivo era el contenido del documento. Luego, en la denuncia yo digo el contenido del documento, pero Pere en todo momento me dice que desconoce el contenido, y lo único que me dice es: esperan una respuesta. Me lo dice cuando me da el documento y al haberlo leído. Yo de verdad creo que es mucho más correcto creer a Pere en ese sentido, porque lo que usted me está diciendo es contrario a lo que me dijo él. Perdone, ¿usted recuerda un mensaje de WhatsApp que Pere Rossinyol le mandó a usted el 7 de marzo, donde dice: yo no tengo opinión porque desconozco todo? Supuestamente llamaste a una persona pidiendo algo. Si no es así, pues es absurdo, porque todo es una fabulación. Pero ese 7 de marzo es posterior al momento de la denuncia. Es bastante ilustrativo. Entonces, respuesta de usted, contésteme si es verdad o no, Usted le responde: a ver, Pere, que no es así, que te lo expliqué, que yo lo único que hice es hablar con estas dos personas, se refiere al fiscal general del Estado y al señor Rodríguez Zapatero, para comparecer en la comisión de la Operación Cataluña, no para protección e irse al extranjero. Ellos lo han puesto como un favor. Esto es muy grave, y sobre todo el ofrecimiento es muy grave. Esto es bastante serio. De aquí no se infiere clarísimamente que hay dos versiones, la que el señor Rossinyol le está tratando de explicar que existe, y usted que la descarta totalmente y dice: lo único que he pedido es comparecer en la Comisión Cataluña. ¿Es verdad que usted pidió esto o no? Que yo pedí comparecer en el Congreso. Usted claro, lo pidió. Sí. Vale, pues aquí hay un periodista que está tratando de saber si lo que ha pedido es esto o ha pedido otra cosa. Vamos a ver. Me ha preguntado usted... Perdón un segundo, señor fiscal. Eso ya son alegaciones. No, bueno, le estoy preguntando. No. O sea, los hechos son los hechos. Pero usted... No haré valoración de la respuesta. Tiene usted razón, señoría. Está usted dando una interpretación que eso es más propio de un trámite de alegaciones que de un trámite de interrogatorio. Discúlpeme, tiene usted razón. Lo he tratado de hacer de forma inconsciente. Lo está usted haciendo muy bien, pero yo le ruego que... Sí, no haré conclusiones. Eso es un tema no haré injerencias de la respuesta. La siguiente pregunta. ¿Es cierto que Pere le envió a usted inmediatamente otro mensaje de WhatsApp donde le dice que sí, que escuché tu versión y te creo, pero la versión del que tú llamaste creo que es otra? ¿Ese mensaje del periodista usted lo recibió? Sí, está ahí, sí. Vamos. Pues entonces estamos hablando de dos versiones diferentes. Eso ya lo valoraré yo. Lo importante es que él diga si eso es así, vale, de acuerdo. Y luego ya la valoración la haremos nosotros. De acuerdo, ¿Le parece señoría? bien? Yo tendría que ver los mensajes y si entre una cosa y otra hay algún otro mensaje, y el mensaje si es así o no. Ahora, de lo que yo recuerdo, sí es así. Vale, pues le pregunto. Pero no antes del encuentro. Si su respuesta en este momento, después de este mensaje, fue: pero qué barbaridad los que te dicen que al fiscal general del Estado y a Zapatero y a más gente
les pedí, me limité a decirles que quería comparecer en la comisión del Congreso. Y entonces usted le dice, Pérez, salte de esto. Y Pera le contesta, si yo no estoy en esto, ya te lo dije. Y luego la siguiente cuestión, pregunta importante que le hago. El 7 de abril del 25 usted se vuelve a poner en contacto con el señor Rusiñol a través de un WhatsApp, mandándole un buen día con unos emoticonos con cariños. Y él le contesta a usted, hola, contento de saber de ti, con otros emoticonos. Y usted le manda un mensaje de audio que dice, si usted lo recuerda, le pregunto, bueno, a ver, voy el miércoles, pasado mañana estoy en Barcelona, a ver, voy a intentar quedar con Sandro, pero me gustaría quedar antes contigo. Es más que probable que te llamen desde la fiscalía, no sé qué fiscalía será, pero más que probable que te llamen para ver las circunstancias del papel que tú no leíste, pero yo sí. A ver, mi jefe está tremendamente cabreado. De hecho, mandó una nota a la Fiscalía General, así que nos vemos. Y luego le manda otro audio diciéndole, bueno, estoy organizando una cena, a ver si no, pues el día siguiente, el 10, nos podemos ver, un aperitivillo, un café, venga, un abrazo. Y otro audio inmediato diciendo, oye, que obviamente no te tienes que preocupar si te llama la Fiscalía. No hay nada contra ti, obvio. Usted le graba esto. Sí, vamos, coincide más o menos con mi recuerdo. Pues seguiremos con el interrogatorio. Vamos a ver. En un momento dado en la instrucción de la causa, el señor Rusiñol, que está como testigo, pasa a investigado a resultas de unas consideraciones, a pesar de que se habían archivado las diligencias por parte del fiscal que las instruía, a resultas de una ampliación de declaración que usted formula a respuesta de una citación que recibe por mail, y entonces comparece en fiscalía y amplía esa declaración. La pregunta es, y una de las valoraciones que se hace es que el señor Rusiñol no ha querido colaborar con la fiscalía. ¿No es más cierto que jamás se le ha mandado un mail al señor Rusiñol para citarle en la fiscalía? Señora Letrada, respetando muchísimo su función, comprenderá que este señor no tiene nada que ver con la apertura del expediente ni con su intento de... Sí, la apertura fue a raíz de su declaración. Sí, pero digamos, la decisión de archivar la denuncia de este señor como consecuencia de que supuestamente no conseguían contactar con su cliente, pues evidentemente... El archivo no es porque no contactan, No, porque la fiscalía no consigue, yo por lo que he leído, ¿no? Pues entonces yo lo que le iba a preguntar al deponente... Pero este señor no tiene nada que ver con ese tema. Déjame hacer la pregunta, si este señor tiene el mail del señor Rusiñol, porque le ha mandado en muchas ocasiones informaciones a través del correo electrónico, ¿por qué no lo pone a disposición de la fiscalía? ¿Y por qué la fiscalía no se lo pide a él? Eso no tiene nada solo que ver. da domicilio y DNI y teléfono, pero no da... Por favor, te ruego. Mire, el íter que se ha seguido en las diligencias preprocesales, esas que se llaman, de acuerdo, ¿no? Pues eso, lo que pasa es que el cambio de posición procesal es relevante. Eso es una cuestión de la fiscalía, no de este señor. Sí, bueno, quería poner de manifiesto de la mejor manera que sé, que nunca recibió una citación por mail, cuando en cambio los otros dos deponentes sí que han sido citados por mail. Pero le aseguro a usted, señora Letrada, que este señor no tiene nada que ver con ese tema. No, le pregunto si tenía el mail y si lo había puesto. Estoy convencido de que él está colaborando. No tiene nada que ver con los hechos que estamos investigando. Bueno, pues no he preguntado correctamente, porque lo que yo quería poner de relieve es que el señor Rusiñol jamás recibió una citación de fiscalía. Eso se lo preguntaremos al señor Rusiñol, que nos lo dirá. Y queda patente en las actuaciones. Pues muy bien, eso lo tendremos en cuenta. Sí, voy a tratar de ir acabando con la venia. A ver, la cuestión es que en un momento dado, en la segunda denuncia, usted dice que el señor Rusiñol no actuaba de periodista. Y esto puede ser que se haya producido habiéndole recordado el intercambio de mensajes que ustedes han tenido sobre versión o no versión. Puede ser que usted, condicionado por las circunstancias de las declaraciones en la Comisión Cataluña, su nombre
poniéndolo en cuestión en algunos aspectos. Puede ser que usted tuviera un error de percepción sobre la posición de Pere Rusiñol el día que le preguntó sobre esta versión y usted dijo que aquello no era cierto, que usted había pedido irse a Bolivia o a algún otro país, que usted había pedido protección. De hecho, cuando usted dice ofrecer los secretos de actuaciones delictivas de mi jefe, esto se supone que evidentemente que, vamos, esto es una pregunta que le hacen, si usted había ofrecido esto o no. Pero es que yo, fíjese, no he llegado a entender la pregunta. Se lo digo con todo el respeto al mundo. Si las preguntas que le pregunto si ha podido tener un error. Escúcheme a mí. Las preguntas que tienen más de 5 palabras normalmente se entienden mal. Es verdad. La subordinada. Es mucho más fácil ir al grano. ¿Qué es lo que le quiere preguntar a este señor que está ahí? Le quiero preguntar si puede ser que cuando él dijo que no estaba haciendo de periodista o cuando dijo que él había participado, confundiera. Él. Sí, si él confundió lo que era la confirmación de una versión con una coparticipación en una propuesta a la cual el señor Rusiñol era totalmente ajeno. Este señor, si se ha caracterizado por algo, y perdóneme, es que él nunca ha imputado a nadie. Él nunca ha dirigido, nunca ha dirigido, no, discúlpeme, señora, no puede usted interrogar mientras yo no le se lo conceda. Este señor no ha denunciado a nadie, este señor ha formulado una denuncia. Los que han imputado son los fiscales, son los que en su escrito imputaban también a su patrocinador. Sí. Este señor se ha limitado a contar unos hechos. Por eso estoy tratando de obtener un poco más de luz sobre estos hechos, porque la Fiscalía ha hecho su trabajo en parte en base a unas declaraciones. Si en esta actuación... Pero vamos a ver, señora letrada, vamos a ver. Pero ¿Qué quiere usted preguntarle a ese señor? ¿Cuál es su opinión? Si este señor actuaba como periodista o si actuaba como intermediario de alguien. ¿Eso es lo que usted quiere preguntar? No, lo que le quiero preguntar es si como consecuencia de lo que se ha visto de este intercambio de mensajes no queda claro que lo que estaba produciéndose era un trabajo periodístico para contrastar una información. Eso formará parte del trámite de alegaciones suyos. Son conclusiones las que usted está sacando. Hombre, no, espero intentar no llegar a juicio, señoría. Es decir, no, pero ya tendrá usted... Estamos hablando de una situación procesal. Ya tendrá usted... No. Es que, yo también puedo sobreseer las actuaciones y puedo pedir su opinión y usted me va a dar su opinión. Y sobre ese intercambio me puede usted decir, mire, sobre la base de esto, señoría, la única conclusión posible es esta, y determina que se deban sobreseer las actuaciones. Pero eso es un trámite de alegaciones. No es un interrogatorio. Los interrogatorios son sobre hechos. Pues la siguiente pregunta, si a usted le parece pertinente, es al testigo le pregunto cómo es que, teniendo en cuenta la relación que han tenido durante tantos años, nunca le ha pedido por escrito, ni por mail, ni por teléfono, ni en ningún mensaje el contenido de ese informe. De ese documento. De ese documento, sí. No informe, documento. Sí, bueno, es importante. Un informe es un informe, un documento es un documento. Documento. Bien. ¿Por qué no le pide usted que se lo entregaran? Porque, a ver, cuando me dice que no me va a dar el documento, inmediatamente ante la pregunta de si lo he leído, le digo que ya está. Se lleva el documento, se lo mete no sé dónde, si en la mochila o en el bolsillo. Y yo, es que, francamente, yo creo que se lo dije en la Fiscalía. ¿Pero no será porque usted ya se quedó tranquilo que le dijo que no era verdad eso? ¿Que esa versión no era real? A ver, ¿Por ese motivo no le pide el documento? ¿Porque ya la había descartado esa versión? No, a ver. No le pido el documento porque entiendo que no me lo va a dar. Pero es muy sencillo. Cuando yo leo el documento y él agarra el documento y se lo guarda, para mí, en ese mismo momento, entiendo que Pera está actuando de una manera incorrecta respecto a la confianza que tenemos. Aún así, una cosa es incorrección y otra cosa es que yo entienda que ha cometido un delito. Pere Rusiñol nunca me ha dicho que hubiera leído el documento. Es más, me dice que no ha leído el documento. Cuando hablamos del contenido del documento es cuando yo le digo el contenido del documento es esto, esto y esto. A mí Pere Rusiñol nunca me ha dicho que conociera el documento. Nunca. Y por tanto, nunca me pidió una corroboración o no del contenido de ese documento. Y yo además entiendo, y por eso no le denuncio. Si yo hubiera pensado, o el señor Rusiñol me hubiera dicho, mira esto,
y yo estoy de acuerdo, o yo te comunico esto. Yo le tendría que haber denunciado al señor Rossinyol, porque conociendo el contenido, que es de soborno y de prevaricación, me lo está transmitiendo. Como me dice que no, y yo le creo, yo no le denuncio. Los datos que yo doy de Pere Rossinyol, a mi entender, en la denuncia, es como testigo. Y la variación de testigo a imputado o investigado no es por mi declaración en Fiscalía. Porque la declaración que yo hago es cuando se reabre. Es decir, se reabren las actuaciones previamente a mi declaración. Y la condición de investigado la adopta el fiscal correspondiente a la fiscalía correspondiente. Vuelvo a repetir, nunca he denunciado al señor Rossinyol. Le pregunto, a usted, cuando hay un periodista de investigación, de corrupción, que le pregunta o quiere contrastar hechos, informaciones relativas a algunas actuaciones propias o cercanas que pueden haber sido fuera de la legalidad, ¿esto a usted le genera? No contesta esa pregunta. Es que mire, es que usted está partiendo de unas premisas que no son las que hemos escuchado. Este señor lo que ha dicho es que un señor al cual conoce y cual es periodista le entrega un documento y le dice léelo y luego me lo devuelves. Punto. Él no ha denunciado al señor Pérez Rossinyol. Pere Rossinyol. No lo ha denunciado. Ha sido la Fiscalía la que ha imputado a este señor en este delito. Señor Letras, es que las cosas son como son. Es que él ha contestado la versión de los hechos, él ha dado la versión de lo que pasó, de lo que él manifiesta. Yo respeto su interpretación totalmente, porque es usted el que manda aquí. Pero procesalmente entiendo que la Fiscalía, que actúa correctamente siempre, se ha basado en unas manifestaciones de un miembro de su cuerpo propio, con lo cual no podemos decir que es tan ajena. Pero señora letrada, es que para mí es muy importante defender la condición de periodista. Se lo voy a expresar de una forma muy concreta. Este señor ahora no es la Fiscalía. Tiene usted que distinguir entre este señor... Estoy totalmente de acuerdo. Por muy fiscal que sea, que lo es, y además un fiscal con renombre, de lo que es la Fiscalía en sí. Son dos cosas totalmente diferentes. Si usted quiere cuestionar la imputación que hace la Fiscalía a su cliente, está usted perfectamente en su derecho. No, lo que estoy tratando es de ofrecer elementos también a la Fiscalía para que se determine... Pero él no está aquí para defender a la Fiscalía, ni para criticar a la Fiscalía, ni para eso. Pero dígame usted cómo puedo yo orientar el interrogatorio para determinar una condición sagrada en una democracia, que es la de un periodista cuando contrasta una información. Lo mismo que tendremos la próxima semana una serie de periodistas en calidad de testigos. A través de las conclusiones que en su momento yo le pediré y que usted podrá elaborar. Este señor viene a decirnos los hechos que ocurrieron según su versión. Punto. A partir de ahí las valoraciones las tengo que hacer yo, y usted me las sugerirá y consultaré a la Fiscalía y vaya usted a saber lo que dice la Fiscalía. A lo mejor la Fiscalía pues no mantiene la imputación, o sí, pero este señor ahora no tiene nada que ver con eso, es un simple testigo de unos hechos. De acuerdo, señoría. De todas formas ya le he dicho que le podemos traer cuando usted quiera otra vez, eso no hay ningún problema. La última pregunta, y ya sí que es cierto que es la última pregunta, él ha hecho alusión a una periodista que se llama Patricia López. La pregunta que le voy a hacer es si usted denunció a la señora Patricia López por extorsión. Nunca. Nunca. Pues ya está. Perdone, ni por extorsión ni por nada. No he denunciado nunca. Bueno, señor Linda, muchas gracias por su presencia. A ustedes. Un interrogatorio largo. Pues si fuera oportuno. Esta parte tiene intención de solicitar que pueda Yo lo voy a hacer yo ahora. Los doy por buenos los que presente la defensa del señor Rossinyol, ¿eh? Le voy a requerir expresamente para que aporte usted esos WhatsApps que antes ha dicho. ¿Cómo lo hago? Usted tener en su dispositivo móvil, y que debe usted hacerlo a través de un dispositivo extraíble apto para su exposición y audición. Es fundamental por las dificultades que tenemos aquí, y que si es posible sea antes del 11 de noviembre. Esa es la siguiente cita con este caso. Sí, lo haré. Pero vamos, ya le adelanto que serán coincidentes, ¿eh? Bien, ¿alguna cuestión más? Y a usted la requiero, por favor, para que nos presente aunque él ha reconocido que eso existía, pero bueno, pues ahora sí, muchas gracias por su presencia.
puede usted retirarse. Gracias.